Muy buenas noches, mi nombre es Lady Correa. Como es de saberse, la situación en Colombia cada vez es más grave. De acuerdo al reporte presentado por el DANE, 3,6 millones de personas ingresaron a la condición de pobreza y 2,78 millones a la condición de pobreza extrema. Según expertos, hacen referencia que estas cifras aterradoras tienen que ver con la reciente pandemia COVID-19, puesto que las medidas de confinamiento y cierre de establecimientos provocaron aumentar las cifras del desempleo. Y como si esto no bastara, son más de 21,02 millones de personas las que subsisten con menos de 331.668 pesos mensuales, un monto que, según el DANE, es la línea de pobreza en Colombia. Lo que más agrava la situación es que 7,47 millones de colombianos viven con menos de 145.004 pesos al mes. Sus ingresos no le alcanzan para consumir las calorías que necesita una persona para tener una buena condición de salud. Para más ampliación de esta noticia, continuamos con Nicolás. Me presento, soy David Nicolás Varela y ampliaré más información tomada hacia la pobreza. La pobreza en Colombia es un tema bastante complejo de tratar. Por lo general, hay zonas en Colombia que se ven más afectadas por este fenómeno. Según estudios, el 17,2% de las zonas rurales en Colombia son las más afectadas por la pobreza. Con respecto a las consecuencias presentadas por la pandemia del COVID-19, esta emergencia sanitaria aumentó los índices de desempleo y afectó en gran parte a la economía. Por ende, esto ocasionó que muchas familias entraran en crisis económica bastante complicada por la falta de recursos para suplir necesidades básicas. Para el economista Sarmiento, las ayudas que brinda el gobierno nacional para mitigar la pobreza tienden a ser medidas asistenciales que son efímeras. En Colombia, los dos grandes problemas que existen son la concentración del ingreso y la falta de acceso al empleo digno. Esto hace que el 87% de los colombianos gane menos de los dos salarios mínimos. Una de las historias que se puede relatar es la de la señora Luzegna Bolaños, de 34 años, casada y con 4 hijos, quien conoció el hambre en el año 2020. Ella y su esposo Jorge se quedaron sin trabajo por la causa de la pandemia, lo cual, pensar en 3 comidas al día, era algo imposible. Esta familia logró solventar la situación con un trabajo por horas, aseando la casa de unos familiares. Además, desde el inicio de la pandemia no recibe ningún tipo de ayuda por parte del gobierno. Reunía un valor de 50.000 pesos para toda la semana. Esta familia tenía solo 200.000 pesos al mes para solventar alimentación, arriendo, servicios e internet para que los niños lograran suplir con sus obligaciones de su estudio. Como se menciona anteriormente, esta historia se repite con miles y millones de personas, lo que hace referencia a que la pobreza en Colombia es un tema bastante extenso, por lo que esto implica un sacrificio para lograr disminuir el índice de tanto pobreza como de pobreza extrema. Las familias en pobreza están expuestas a la inflación porque carecen de medios para preservar su poder adquisitivo. El acceso que tienen a los mercados financieros es limitado o inexistente, por lo que no pueden usar crédito para moderar el consumo, o en su caso de tener acceso tendrán que depender del endeudamiento, generalmente de los mercados informales, para satisfacer las necesidades básicas. Además, sus ingresos suelen proceder también del sector informal, por lo que no están cubiertos por los acuerdos institucionales públicos o privados que protegen a los empleados de un aumento de precios. Por otro lado, los pobres no tienen capacidad de ahorro, es decir, no pueden utilizar su dinero para mantener sus hábitos de consumo ni comprar instrumentos financieros indexados para conservar el valor de sus activos. Un punto sumamente importante para reducir la pobreza es garantizar la protección social de todos los niños y otros grupos vulnerables. Un programa de ayuda es el comedor comunitario, el cual ofrece condiciones dignas a los niños en condición de desnutrición y pobreza, promoviendo cambios en el entorno social y mejorando la calidad de vida para la participación activa de sus familias como pilares del proyecto. Propiciaremos espacios para el desarrollo de nuestro personal y colaboradores con el objeto de mejorar el estado nutricional de los niños, garantizar el acceso a una alimentación nutritiva mediante el mejoramiento
de los hábitos alimenticios, proporcionar alimentos naturales de la región y se diseñarán procesos mediante los cuales las comunidades están dispuestas al desarrollo de habilidades y destrezas por la producción de alimentos básicos y sus derivados. Para combatir la pobreza es esencial la participación y la implicación de la sociedad. Para sacar adelante cambios que beneficien a las personas es importante que sean los ciudadanos los que impulsen y los que defiendan. Para ello es imprescindible la sensibilización de la sociedad y de cada persona para promover el conocimiento sobre las causas de pobreza, sus consecuencias y la implicación colectiva e individual. Esto conlleva que para combatir la pobreza a un punto relevante es el crecimiento económico y la redistribución equitativa de la riqueza, donde prime la educación para poder generar empleo de valor y a largo plazo, en especie para los jóvenes y las mujeres los más afectados por esta crisis. Algo que dijo el experto Roberto Angulo, quien enfatizó que las cifras reveladas por el DAN es uno de los retos más importantes, sobre todo en algunas ciudades donde sus habitantes fueron golpeados por la crisis actual. Esto es todo. Muchas gracias.